amigas y amigos de la SMU, bienvenidos al episodio 8 del podcast UroTalks de la Sociedad Mexicana de Urología. El día de hoy hablaremos de una disciplina sumamente importante, pero quizá no tan comprendida de la medicina, los cuidados paliativos. Y es que cuando hablamos de cuidados paliativos, tenemos la idea preconcebida que se refiere a cuando no podemos hacer más por el paciente. Sin embargo, es cuando podemos hacer todavía muchas cosas más que mejoren su calidad de vida. Para ello, hoy me acompañan dos expertas en el tema, la doctora Luz Adriana Templos Esteban. Ella es especialista en cuidados paliativos, jefa del Departamento de Cuidados Paliativos del Hospital Dr. Manuel G. González y presidenta del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por aceptar la invitación. Y también está con nosotros la doctora Georgina Domínguez Ocadia, especialista también en cuidados paliativos, quien además es adscrita del Instituto Nacional de Cancerología. A todos bienvenidos a UroTalks, el podcast de la Sociedad Mexicana de Urología. Y creo que existe mucha confusión respecto al tema. Y quisiera preguntar primero a la doctora Georgina, ¿qué son realmente los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos es un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes. Realmente pensar en cuidados paliativos es pensar específicamente en la rama de la medicina que se especializa en que un grupo que está conformado por médicos, psicólogos, enfermería, rehabilitación, nutrición, y realmente puedo seguir contando, pero el objetivo de esto es decir que cuidados paliativos no lo hace uno, sino somos un equipo, porque es la parte que va a trabajar sobre las necesidades del ser humano que padece una enfermedad. Entonces, la verdad es que es muy interesante cuando uno tiene este acercamiento, en este caso personalmente como médico, el poder conocer a cada uno de los seres humanos, conocer sus necesidades, incluso en la parte de la espiritualidad. Y algo importante es la comunicación y otras herramientas de las que iremos hablando, pero es una especialidad específica en donde está dirigida para la calidad de vida de los pacientes en apoyo a las familias, porque a veces ese cuidador, ese papá, mamá, hijo, o quien está al cuidado de este paciente, son invisibles y ellos también tienen necesidades. ¿Qué no son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos no son eutanasia y es importante diferenciarlo, porque lo que nosotros tenemos como objetivo es dar más vida a aquella persona que está bajo nuestra atención, controlarle los síntomas, permitirle obviamente ese proceso de final de vida acompañado, sí, con un equipo de salud, pero también acompañado de la familia. Entonces es muy importante hacer esa diferencia porque hay muchos mitos alrededor de esa situación. También el cuidado paliativo no es el último momento en el que estoy atendiendo a una persona. Podemos ir apoyando a lo largo de todo el transcurso de la enfermedad durante diferentes intervenciones que vamos a poder ir platicando a lo largo de este podcast. ¿Por qué se consideran un derecho universal o un derecho humano? Simplemente por el derecho a no sufrir. Sobre todo hablando del control del dolor, hablando de cómo un paciente va a enfrentar la vida en un proceso de enfermedad que puede llevarlo a la muerte. Entonces realmente es algo afortunado que en la legislación, desde el cuarto constitucional, ya estamos posicionados cuidados paliativos como un derecho para aliviar el dolor, pero también para aliviar el sufrimiento, que la verdad es que es todo un reto. El dolor físico, pero va más allá, el sufrimiento de un paciente. Hablábamos de que los cuidados paliativos no necesariamente indican la etapa final de la vida. Entonces, ¿por qué sería importante integrarlos desde una etapa temprana de la enfermedad? Ok. Sabemos que cuando hay alguna situación que pudiera amenazar o limitar la vida, cada persona va a tener diferentes necesidades. Obviamente vamos a ir acompañando en múltiples problemas físicos que pueden surgir, que es lo que más conocemos, ¿no? El dolor, la náusea, la falta de aire, etcétera, ¿no? Pero también hay implicaciones en cuanto a las emociones, por ejemplo, cómo cada persona se va a ir adaptando a la enfermedad que se está suscitando. Sabemos que existen múltiples cambios, obviamente baja de peso, el tener dispositivos, cirugías, etcétera, y también obviamente el
acercarse o el sentirse cercano a ese proceso hacia la muerte. También sabemos que hay necesidades sociales, ¿no? La familia durante estos procesos se ordena o se desordena de una manera muy importante, ¿no? Se requieren cuidados, tenemos obviamente temas en cuanto a las cuestiones económicas, el acceso a las instituciones de salud, algunas otras redes de apoyo, etc. Pero también pensar en la espiritualidad, en el ser humano, la trascendencia, el legado que va a dejar cada persona. Entonces es muy importante ir considerando justo todas estas aristas para poder brindar una atención que sea de calidad. ¿Paliar significa renunciar al tratamiento? No, la verdad es que algo importante que quisiera aclarar es, si ustedes buscan cuidados paliativos en libros muy antiguos, en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial, era para moribundos. Pero así como la ciencia ha ido avanzando, los tratamientos pues, que ustedes ofrecen, también los cuidados paliativos. Al día de hoy hay algunos artículos muy específicos que sustentan los cuidados paliativos tempranos, en donde no solo mejoraban la calidad de vida, sino también el tiempo de vida. Entonces, la verdad es que al menos con el doctor Jiménez, el jefe que tenemos de departamento en el INCAN, comenta él que tener al lado a un paliativista pues facilita, porque es el beneficio que va a dar al paciente. Y al día de hoy tenemos algo que se llama pues manejo conjunto. Un manejo conjunto para el INCAN, y lo hemos publicado, quiere decir que el urólogo puede continuar con sus tratamientos, pero justo cuando ve necesidades más allá de lo que él puede apoyar, viene el trabajo colaborativo de cuidados paliativos, manejo conjunto, y entonces el paciente continúa con su tratamiento, pero viene con todo el soporte de un equipo. Desde, oiga, ¿y si tengo dolor? Oiga, ¿y si tengo sangrado? ¿Y si la sonda disfunciona? Por ejemplo, habrá temas como una sonda que no solucionaremos, pero como facilitamos la comunicación, doctor Jiménez, el paciente ya disfuncionó con la sonda, está con hematuria, ¿qué podemos hacer? Y entonces ahí es donde esta comunicación bidireccional en el manejo conjunto, pues de todas el paciente gana, el familiar también, porque facilitamos todo el proceso de atención. Creo que esto es muy importante porque al final de cuentas es un mensaje para toda nuestra audiencia que los urólogos al final de cuentas sí participamos en paliar a pacientes y muchas veces no lo vemos así. Es decir, como usted comentaba, una intervención que nosotros podemos realizar y que puede mejorar la calidad de vida del paciente, al final de cuentas es paliar. Así es. Y mi otra pregunta es, ¿usted considera, doctora Luz, que la medicina actual está más enfocada en curar que en paliar? Y que eso de alguna manera nos obstaculice para entender el objetivo de los cuidados paliativos? Lamentablemente, en las escuelas de salud no se educan justo, ¿no? Para poder curar. Sabemos que el objetivo de un médico va a ser sí prevenir, también obviamente curar, rehabilitar en su momento, pero también tenemos que paliar. Cuando evidentemente no tenemos ya alguna intervención curativa que pudiéramos ofertar o donde existe un sufrimiento muy importante, ¿no? Entonces, es un derecho humano, como bien lo platicábamos hace un momento, el dar obviamente todo ese apoyo multidisciplinario y también tener una educación en cuanto a la atención multidisciplinaria para poder brindar ese contexto humano, ¿no? Porque tenemos a nosotros, frente a nosotros, pacientes, personas que están sufriendo y que necesitan de muchas manos para poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, por lo que entiendo, el diagnóstico o el pronóstico del paciente no tiene que ser ominoso para que podamos realizar alguna interconsulta con cuidados paliativos. Honestamente, desde una experiencia personal, yo no he tenido la oportunidad de trabajar en algún tumor board o en algún enfoque multidisciplinario con alguien de cuidados paliativos. Creo que aquí me interesaría mucho conocer su experiencia, en qué momento, por ejemplo, en el INCAN, se involucra el equipo de cuidados paliativos en la atención de un paciente. Lo ideal sería que se incluyan desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad, o hay algún punto clave para decir es momento de hablarle a cuidados paliativos. Lo ideal sería desde el momento del diagnóstico. El MD Anderson lo hace, pero tiene un grupo que corresponde a Uro-Onco, por ejemplo, y cuidados paliativos, pero en la realidad no lo tenemos para México. Entonces, realmente
compartiéndoles un poco de la historia. En el 2011 aparece cuidados paliativos en el INCAN, ya bien establecido, y cuando nos derivaban a los pacientes era venga a ver al paciente, no, ya no venga, ya se murió. Realmente la derivación era en agonía, demasiado corta, no podíamos hacer mucho. Al día de hoy es que tenemos un trabajo en donde se ha facilitado al urólogo en qué momento derivarlo, lo hacemos a través de puntajes en donde valoran cómo ha ido el tratamiento para el paciente, qué resultado han obtenido, si no hay alguna comorbilidad que se haya sumado, que esté descompensando. Pero no solo ello, también se considera ahí cómo está el apego al tratamiento, cómo está la comunicación, la decisión de los pacientes, el apoyo de la familia, todo lo que es lo psicosocial y lo espiritual. Entonces nos llenan por puntaje, que la verdad es que a partir de 4 puntos ya es para paliativos. Pero creo que en la práctica, algo que puedo compartirles, doctor Alex, es en el momento en el que el paciente, ustedes conocen al paciente, sesionan el caso y hacen un plan. En el momento en que ese plan ya no vaya con el mismo objetivo porque ha tenido hospitalizaciones frecuentes, terapia intensiva, la familia, distrés económico. En ese momento yo sugeriría pensar en un equipo de cuidados paliativos, y aquí lo ideal es que tengan un equipo pues que puedan conversar, porque si ha sucedido que de repente llegamos y cada quien va por un rumbo con una meta terapéutica, el paciente en medio y a lo mejor hasta podemos casi como que sí, que no, y eso no es algo válido. Algo que hacemos en el instituto es, primero conversamos el caso, sobre todo los casos complicados que incluso llevan riesgo de demanda. He estado con el doctor Jiménez y con todo su equipo de decir, este paciente no está comprendiendo lo que es el pronóstico, o está con una expectativa de curación, o ya no hay distrés financiero, la familia. Primero nos reunimos nosotros, conversamos cuál es la estrategia y de ahí vamos y tenemos una reunión con el paciente, con la familia, para dejar los puntos, los objetivos que estamos buscando. ¿Cómo cambia la intervención de la especialidad de cuidados paliativos o cómo cambia la toma de decisiones? ¿Algún ejemplo que nos quiera compartir? Porque a veces yo también creo que nosotros, o sea, desde la perspectiva que platicábamos de que nos interesa curar, porque es lo que aprendemos y sabemos para lo que nos preparamos, a veces es difícil, a lo mejor incluso para nosotros mismos como profesionales de la salud, decir, tal vez ya no le puedo ofrecer más a este paciente. ¿Algún ejemplo que nos quiera compartir de cómo cuidados paliativos en algún momento concientizó a algún caso en particular para cambiar la estrategia? Bueno, pues me gustaría platicarte un poquito lo que hacemos en el hospital en el que trabajo, el Hospital Gea González. Generalmente lo que sucede pues es que nos presentan el caso. Lamentablemente muchas veces llegan por manejo de dolor y no necesariamente para cuidados paliativos, ¿no? El equipo se acerca, hace una valoración multidisciplinaria, o sea, evidentemente tenemos escalas diagnósticas y pronósticas para verificar si hay necesidad de atención paliativa. Y me gustaría recalcar un poquito que la literatura actual y en el ideal marca que desde que hay un diagnóstico de una situación oncológica deberíamos de ir conociendo al paciente. ¿Para qué? Bueno, pues obviamente conocer las perspectivas de tratamiento, qué tan avanzada está la enfermedad, pero ir conociendo sus deseos para tomar una planificación adecuada de decisiones, ¿no? Algunas cuestiones muy importantes que tratamos, además obviamente de hacer un plan sintomático y demás, son las directrices anticipadas. Ajá. En ocasiones los tratamientos que estamos ofertando no tienen ya un objetivo, ¿no? El hacer una quimioterapia más, o el hacer una cirugía más, o el proponer una intervención, por ejemplo, de terapia intensiva, a veces realmente ya no va a redituar, y la realidad es que estamos de alguna manera haciendo tratamientos extraordinarios, futiles o desproporcionados que ya no van a mejorar la calidad de vida de las personas. En el hospital es muy común, por ejemplo, que atendamos a pacientes que tienen cáncer de próstata, ¿no? Y que sabemos que van a tener una situación de final de vida, entre comillas, de muchos años, ¿no? Y que pueden estar recibiendo
hormonoterapia, pueden estar siendo sometidos a diferentes intervenciones y pues obviamente empezamos a manejar la parte del dolor, cómo se está adaptando a la enfermedad, controlando algunas situaciones, capacitando, por ejemplo, con los nuevos dispositivos, ¿no? Una nefrostomía o algunas otras intervenciones. De pronto la familia se convierte en enfermera de la noche a la mañana, ¿no? Y también, obviamente, dando la evolución a cómo va el proceso durante la enfermedad. La realidad es que podemos tener síntomas muy cambiantes y que pueden estar ocasionando mucho sufrimiento, ¿no? Y ya cuando nos vamos acercando más al final de vida, seguramente la intervención paliativa va a ser mucho mayor y vamos a ir planeando qué va a pasar cuando ya definitivamente el tratamiento que voy a ofertar no va a tener un objetivo, ¿no? Una 10ª quimioterapia o el hacer una 5ª cirugía que tal vez el riesgo supera al beneficio, vamos a ir tomando decisiones compartidas. Ese sería un punto clave. Y también valorar en conjunto con el equipo cuál va a ser el objetivo de esto que estoy obviamente proponiendo, ¿no? Hablábamos que en realidad pues es una disciplina, digamos, relativamente joven en México. Nos comentaba la doctora Georgina 2011, que llegó al Instituto Nacional de Cancerología. Previamente había tenido la oportunidad de platicar con la doctora Luz Adriana y me decía que empezaron por ahí también con un consultorio, que se han ido expandiendo hasta ya ser como tal un departamento dentro del hospital. ¿Cuál sería la situación actual en México? Pues realmente estamos enfrentando cambios y retos, afortunadamente. Tenemos la ALSP, que es la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, que ha estado haciendo publicaciones, las ha ido actualizando, y realmente el reto que tenemos en México es que a veces, en muchas ocasiones, estamos fragmentados. Entonces, hemos ido ganando el cuarto constitucional, una ley de cuidados paliativos que se publica en el 2009, una norma oficial que se publica en el 2014. Realmente, como reglamentación y normativo, hemos ganado. Desde el 2014 viene una publicación oficial donde dice obligatoriedad para todo México. Y uno puede ver en internet y puede encontrar Estado de México, Puebla y los grupos de paliativos, pero la realidad es otra. A veces en el romance, pues del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, saben, hay mucho por trabajar todavía porque no tenemos todos los estados o las principales ciudades con equipos de cuidados paliativos. Hay chats de paliativistas donde a veces dicen alguien en Hidalgo y no hay nadie en Hidalgo, por ejemplo. Entonces, el reto es grande, seguimos trabajando. Hay ya ahora en el GE inicia con una especialidad de entrada directa, se suma el Instituto Nacional de la Nutrición, nos sumamos el próximo año. Pues la verdad es que apenas estamos en este crecimiento, pero creo que justo los cuidados paliativos nos han enseñado algo muy importante, que del reto vemos cómo sacamos más habilidades, cómo vamos trabajando en el día a día, enamorando a los urólogos. Por ejemplo, en este caso, yo tengo algo que compartirles. Tuve una paciente que se llama Alma, 65 años, con 2 hijos, 30 y 35. Nos llamó el equipo de urología para decirnos, nos están obligando a dar manejo, la comunicación, la expectativa. Cuando conocimos el caso, eran 2 hijos que amaban a su mamá, cáncer renal, con un tratamiento que habían planteado costoso, como ya lo conocemos, pero con un mal pronóstico. Pero no solo era el amor a su mamá de estos 2 hijos lo que querían buscar y casi obligar a que pudieran ofrecer un tratamiento, sino aparte estaban pensando ya en vender la casa, vender el auto, y no había un beneficio clínico. Cuando nos sentamos cuando se sienta cuidados paliativos, ya desde que nos sentamos juntos, el paciente y la familia dicen esto no es común, algo va a pasar, algo nos van a decir. Entonces ya cuando brindamos la información sobre diagnóstico, pronóstico y beneficio versus el costo, ahí es donde la familia dijo, mejor lo que íbamos a gastar en un tratamiento que no va a cambiar el pronóstico, mejor vamos a cuidar y amar a mamá hasta el último respiro. Qué interesante. Hablamos de que obviamente por el contexto del país en el que vivimos probablemente falta infraestructura, posiblemente una mayor cantidad de recursos humanos que se dediquen, pero por lo que veo con este crecimiento de residencias para la formación de especialistas, pues poco a poco se va mejorando. Pero
¿Qué tal la educación médica? ¿Usted considera, doctora Luz, que falta también crear esa conciencia desde pregrado? La realidad es que, lamentablemente, en nuestro país solamente 19 escuelas de las 120 que tenemos en medicina tienen una asignatura que mire los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, si tomamos ese número, pues es poquito más del 10%, ¿no? Y si no tuviste una clase, una sesión, una charla en donde te hablaran de que esto existe, evidentemente no lo vas a ofertar. Y no solamente en las escuelas de medicina, ¿no? O sea, también las escuelas de enfermería, de nutrición, de rehabilitación, de trabajo social, de psicología, ¿no? Porque estamos trabajando justo con equipos multitransdisciplinarios. Algo que quisiera comentar es que hay una propuesta, que ojalá y se lleve a cabo, por parte de la UNAM para incluir un semestre de cuidados paliativos para los alumnos de pregrado, ¿no? Y obviamente esto irá permeando en las diferentes escuelas. Pero sí nos falta mucho en cuanto a la educación en pregrado y evidentemente en posgrado y en educación continua, ¿no? Tenemos una brecha muy grande. Comentaba previamente que tengo una percepción personal que en general, y no hablo solamente de mi especialidad, urología, sino de todos, de todo el gremio médico, que llegamos muy tarde al momento de solicitar el apoyo de los especialistas de cuidados paliativos. ¿Es real esta percepción? Sí, sí es real, porque realmente, como comentaba la doctora Adriana Templos, es que estamos más formados a salvar, cuando el proceso de morir no es un problema a evitar, sino el proceso de morir es un proceso a identificar, atender y cuidar. Entonces, una pregunta que a muchos o a todos nos hicieron: ¿para qué eliges medicina? Era para salvar al mundo. Y muchos tenemos una historia de un abuelo, de un papá que murió, y tenemos una capa de voy a salvar vidas. Y realmente cuidados paliativos nos centra en un punto donde nacer y morir son procesos bien organizados. Y solo por nacer nos podemos enfermar y solo por nacer vamos a morir. Entonces a veces esa visión en la moda y en la cultura no está bien vista. Hay algo que aparece en la norma oficial que se publica en el 2014 de paliativos, donde dice: todos debemos hacer cuidados paliativos, como bien lo comentaba doctor Alex, porque ¿quién es el experto del pronóstico de una enfermedad de uro? El urólogo. Realmente paliativos conversa de decir: oye, mira esta situación, el pronóstico, los ingresos, pero el experto que sabe el pronóstico y que incluso también puede llevarnos al proceso de morir y de cómo va a morir, porque si es cáncer de próstata no será la misma evolución y muerte que cáncer de testículo, que cáncer de vejiga, que cáncer uroterial, pero quien lo sabe mejor son ustedes. Entonces sí, realmente creo que yo agradezco este espacio porque justo deja esa inquietud. Quiero comentar que tenemos pues las puertas abiertas en el INCAN para que si alguien quiere estar compartiendo un día, una semana, un mes, un año, toda la vida ahí en el instituto, bueno, para poder visualizar, porque saben, en los pacientes que tenemos de primera vez le llamamos unidad funcional como los abordamos, pero es sorprendente cómo el paciente viene con muchas dudas. El paciente puede decir: tengo cáncer de próstata, etapa clínica 4, y mi tratamiento no va bien, pero mi urólogo no me ha dicho nada. Justo el paso de la comprensión, yo observo en sus rostros como si algo se fuera acomodando, como que le cae el 20, como decimos coloquialmente, y justo cuando el paciente comprende, diagnóstico, pronóstico, es qué sigue, cómo me cuido, cómo aprovecho mi vida, dónde quiero morir, qué voy a hacer con mis hijos. Entonces la verdad es que pues la invitación es abierta porque sí es real la percepción. No, y esto es muy importante considerando que la mayor parte de los pacientes, específicamente hablando de cáncer de próstata, la mayor parte de los pacientes que diagnosticamos es en etapas avanzadas, lamentablemente todavía. Entonces creo que es muy importante que la comunidad urológica que nos está escuchando y que nos está viendo, pues sepan la gran área de oportunidad que tenemos para mejorar nuestra práctica cotidiana. ¿Qué le gustaría o qué usted considera que es lo mínimo que un urólogo debería de conocer de cuidados paliativos? Lo mínimo es que desde que hagan el diagnóstico de cáncer, deberían, en el ideal, de enviar a sus pacientes a un área, a un programa
a un especialista de cuidados paliativos. Eso como principal meta, ¿no? ¿Qué más? Que conozcan que es un derecho humano, ¿no? Que todas las personas tenemos derecho a no sufrir. 3, que esto está en la normativa mexicana y que podemos tener responsabilidad profesional si algún paciente se llega a quejar por no tener este cuidado, ¿no? Y que ya está siendo, digamos, un tema de relevancia. Creo que esos serían 3 puntos importantes a conocer. Mencionaba, doctora Georgina, que en algunas ocasiones a lo mejor hay una falta de claridad por parte de nosotros para hablar bien de pronósticos, de evolución esperada en los pacientes. ¿Hay algún otro error que usted identifique en el cual incurrimos de manera frecuente y que puede interferir con cuidados paliativos? Yo no diría error, diría reto, porque estoy consciente de todo el trabajo que ustedes hacen y de que entre un RTU, entre una biopsia, bueno, yo puedo ingresar al INCAN, al área de uro, y los veo, pero corriendo de verdad. Entonces yo lo diría como reto. Y creo que si algo aprendí como paliativista es que siempre estoy pensando en el pronóstico. Conozco un paciente y siempre estoy pensando cuánto tiempo va a vivir este paciente. Porque justo cuando pronosticamos y vemos el tiempo de vida, donde no será lo mismo 3 años, 3 meses, 3 días, 3 horas. Entonces, justo cuando ustedes se hacen esa pregunta, creo que es donde pueden ofrecer el mejor tratamiento de toda la ciencia y de todo conocimiento y experiencia que cada uno de ustedes va adquiriendo. Y también creo que el segundo reto, que es grande también, son 3. El segundo es la integración. Realmente el poder visualizar como ser humano a ese paciente con cáncer de próstata, con etapa clínica 4, con sección medular, por ejemplo, integrar qué otras necesidades hay es un reto y para eso está el paliativista. Y la tercera, un reto, comunicación. Cómo dar las malas noticias. Hacemos algunos talleres, que pues me anoto si quisieran, en donde a veces llevamos una rosa con espinas. Y decimos, imagine que la mala noticia es esta rosa con espinas, pero si usted es cuidadoso de dónde la va a tomar y dónde la va a ofrecer para que el otro la tome, no la lastime. A veces las malas noticias es como aventar a la cara una rosa con espinas. No solo es la información, sino el daño de cómo lo hice. Como lo decimos, claro. La verdad es que es un reto que justo lo vamos viendo en el entrenamiento con los residentes de cómo puedo yo abordar con cada paciente que sabe cómo darle la información que necesita. Entonces, creo que son esos 3 retos muy grandes que son de un entrenamiento que se tiene que hacer, que es lo que observo. En este podcast estamos hablando principalmente del papel de cuidados paliativos en pacientes con cáncer urológico, pero hablando ya desde un panorama global, ¿existe como algún indicador preciso de cuando un paciente con otra enfermedad, porque también los urólogos no solamente vemos cáncer, sino vemos otro tipo de enfermedades, algún indicador de cuando un paciente requiere cuidados paliativos? Nos platicaba la doctora que hay como una escala, pero no sé si también laboratorios. ¿Cuál tendría que ser el abordaje ideal para podérselos referir oportunamente y completamente? Digamos que hay indicadores generales y indicadores específicos, ¿no? El primero es que la propia persona decida que ya quiere limitar o adecuar algunos tratamientos, los familiares o el personal de salud. Ese sería un criterio, ¿no? O sea, tú con tu mirada clínica dices, o sea, ya no puedo otorgar una intervención curativa, ¿no? Ese sería otro. La progresión de una enfermedad que pudiera amenazar o limitar la vida o en la cual definitivamente ya no existe un tratamiento que pudiéramos ofertar. Otra, que hay dependencia funcional, ¿no? Por lo menos 3 de 6 actividades de la vida diaria están involucradas. Otro punto también sería que la persona necesita mayores cuidados, ya sea en casa, por un cuidador o por un equipo de enfermería. También estamos hablando de que hay disminución de peso por lo menos del 10% en los últimos 6 meses que puede ser atribuido a la situación de base. Estamos hablando también de que puede existir multimorbilidad, 2 o más enfermedades sumadas, además de esta situación importante.
y que pueden incluirse también múltiples síntomas cambiantes que están ocasionando sufrimiento a la persona. Y yo dejaría, digamos, como en reserva, la expectativa de vida limitada, porque sabemos que actualmente hay pacientes que pueden estar llevando un trayecto acompañados de un equipo de cuidados paliativos pues por muchos años, ¿no? Porque prácticamente tenemos un diagnóstico que no va a tener una cura real, ¿no? Hablando de enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo. Para que quede claro y para que nuestra audiencia dejemos, porque eso es algo que a mí honestamente he aprendido hoy mucho de las dos, se puede tener un tratamiento oncológico y al mismo tiempo un tratamiento paliativo, ¿correcto? Así es. ¿Y usted considera que a veces programamos o prolongamos algún tratamiento porque nos hacen falta límites como pues, en nuestra percepción médica? Sí, creo que en el momento en que no se aplica alguna escala funcional o pronóstica, creo que ahí es donde uno puede estar en un momento resbaladizo. Y específicamente para cáncer, lo que utilizamos todos los días pues, es la escala Karnofsky y ECOG, que aunque son funcionales, pero sí están relacionadas al pronóstico. Y bueno, tenemos unas escalas ya más específicas de paliativos, que es el PPI, en donde es solo funcionalidad, y el PAP score, en donde ya tenemos los laboratorios que podemos utilizar. Pero creo que sí, en el momento en que no pronostiquen y que no conozcan al ser humano, en otro ejemplo, otro caso, uno de nuestros residentes ya geriatra estaba muy mortificado y cuando le preguntamos qué pasaba, dijo es que indiqué un medicamento y sabía que no era algo básico, indispensable. Cuando la esposa llega y me dice, ya vendí el tanque de gas para comprar el medicamento, dice, no era posible, no era de esa magnitud, que hiciera un gasto de algo básico. O que hiciera un cambio real en el paciente. Y dando seguimiento a esta respuesta, creo que tenemos que hablar también de un tema importante, que es el encarnizamiento terapéutico. ¿Qué es el encarnizamiento terapéutico, doctora Adriana? Bueno, cuando hablamos de encarnizamiento terapéutico o distanasia, que también es un sinónimo, es el estar realizando intervenciones que ya son innecesarias o que no tienen un objetivo terapéutico o que llegan a ser fútiles o inútiles, ¿no? Que es justo lo mismo, en el entendido de que no estamos persiguiendo un objetivo y sin embargo podemos prolongar la agonía de una persona. Y yo quisiera mencionarles que esto pues está tipificado en la Ley General de Salud y siempre se menciona que se debe evitar a toda costa llegar a este punto. Es coloquialmente hacer de más, ¿no? Esto estaríamos hablando. ¿Y cómo nosotros como profesionales podemos diferenciar, como profesionales de la salud, entre tratar y prolongar el sufrimiento? Ok, fíjense, aquí hay frases que me han ayudado mucho de una forma sencilla. Y es más fácil no iniciar que retirar. Entonces, en el momento en que uno inicia una nutrición parenteral, en el momento en que uno piensa en terapia intensiva, cuando no va a haber un beneficio real, ahí es donde nos estamos complicando. Y hablando de lo que es la obstinación, a veces uno imagina que la obstinación son terapia intensiva, ventilador y cosas sofisticadas, costosas, y no. La obstinación puede ser ¿para qué pedir un laboratorio o una hidratación si el paciente va a vivir 3 horas? ¿Cómo para qué? ¿Por qué no mejor pedir apoyo al equipo de cuidados paliativos, donde ni siquiera canalizamos, porque es difícil encontrar una vena permeable? Entonces, la obstinación o el buen actuar es algo que no daña a mi paciente. Incluso en la bioética, el primer principio es no dañar. Si esto que te voy a ofrecer va a ser más costoso o te va a generar un problema en tu salud o en el equilibrio, la hemostasia, o voy a acelerar la muerte, ¿como para qué lo estoy pensando? Entonces creo que ese compromiso de salvar vidas es lo que nos puede llevar a esa pendiente resbaladiza de hacer algo que solo va a generar un daño al paciente. Eso definitivamente, y esta pregunta es para las dos. ¿Por qué para los médicos es tan difícil de tener un tratamiento? ¿Qué influye? No sé, el miedo legal, el miedo propio a rendirse ante la enfermedad, el ego, la presión familiar. ¿Qué es lo que hace que sea tan difícil de tener una terapéutica con una intención curativa? Pues son muchas cosas, ¿no? La cuestión es multifactorial, ¿no? Uno de ellos es la incertidumbre.
Estás esperando el último laboratorio, la biopsia, el marcador que te va a decir exactamente qué tipo de enfermedad o qué tipo de cáncer tiene la persona. Ese es uno. Pero si de pronto ves que la enfermedad va evolucionando y aunque tengas ese tipo, ese nombre y ese apellido, pues obviamente tienes que pararte y reflexionar, ¿no? Otro es que no tenemos justo formación en cuidados paliativos, ¿no? No sabemos que después de que no existe una terapia curativa, podemos ofertar, obviamente, calidad de vida y soporte sintomático. Otro también, pues es el miedo hacia nuestros propios procesos de muerte, ¿no? Otro es el fracaso, ¿no? El sentir que yo fracasé porque no pude salvar a la persona que tengo enfrente. Nos hablaba hace un rato la doctora Gina sobre el tema de la comunicación. A nadie nos gusta decir malas noticias. Ni nos enseñan. Exacto. O mencionar que ya no hay un tratamiento que podamos ofertar, ¿no? Podrían ser algunos que creo que son bastante frecuentes en nuestro ámbito, y también es un poco el reto, ¿no? De yo estoy para salvar vidas, no obviamente para acompañar en este proceso de muerte, ¿no? Hoy en día la medicina ha avanzado muchísimo, o sea, nuevas tecnologías diagnósticas, terapéuticas, nuevos tratamientos que los vemos, prolongan la sobrevida a veces 3 meses y los vemos en los titulares de congresos, sobre todo oncológicos y demás. ¿Usted considera que en ocasiones hay tratamientos correctos pero humanamente incorrectos? Sí, y creo que por eso en cuidados paliativos la bioética va como este Pepe Grillo aquí a un lado, en donde uno se está preguntando, ¿esto realmente va a beneficiar a un paciente? El hidratarlo, a lo mejor administrar hasta un esteroide para revertir alguna inflamación peritumoral, ¿esto realmente va a beneficiar al paciente? Y es que, pues sí, la tecnología, la ciencia ha ido avanzando enormemente, entonces creo que eso pudiera distraernos. Creo que aquí la recomendación es, la evidencia científica siempre será fundamental, pero justo cuando uno combina la experiencia junto con la evidencia, para este paciente, creo que eso marca la diferencia específica. ¿Y quién debe de tomar la decisión? Creo que es algo que se debe de consensuar. Aquí, en paliativos, de una forma no muy sencilla, uno aprende que el paternalismo no es lo ideal. Aquí frases como si fuera mi mamá, si fuera mi abuelo, yo haría, no, aquí no cabe porque ni es mi abuelo y su historia es totalmente diferente. Entonces creo que en el momento donde uno plantea, a ver, señora Margarita, su cáncer renal está en una etapa clínica 4 y la terapia blanco realmente no va a curar. Puede tener este costo y estos riesgos. Cuando uno da esta información de la mejor manera, ahí estoy permitiendo la autonomía del paciente, porque el que tiene que decidir es él, pero yo tengo la obligación de darle información de una forma que comprenda. Como estos 2 hijos que les decían, ¿verdad? Que cuando dijeron vamos a vender la casa y vamos... Y no era algo curativo siquiera. Y el pronóstico era reservado. Cuando lo escucha del urólogo de la mejor forma, todo cambió. ¿Y qué pasa cuando es el propio paciente el que no quiere dejar de luchar? Es decir, el paciente quiere más porque no entiende el pronóstico de la enfermedad. ¿Qué pasa en esos casos? Justo ahí es donde tenemos que echar mano de nuestras habilidades de comunicación. Tenemos que informar sobre el diagnóstico, sí. A veces nos toca utilizar inclusive modelos, dibujos y hacer algunos ejemplos que nos permitan que el paciente comprenda, porque muchas veces decimos, ay, no se entiende Z, ¿no? También, obviamente, el hablar de manera clara sobre qué estamos esperando con el pronóstico y cuáles son los caminos a elegir. En muchas ocasiones llegamos a tener opciones intermedias, ¿no? Ni es lo que obviamente pensamos que debería ser lo correcto, o el paciente pues tiene ciertas preferencias, cultura, etcétera, ¿no? Es importante mencionar también que el sobredimensionar la información o el dar menos información de lo que realmente se trata o el dar información acortada, ¿no? Está muy mal, ¿no? Definitivamente no nos va a llevar a ningún lado. No me dejará mentir la doctora Gina, seguramente hay sesiones o consultas en las que nos tardamos 2 o 3 horas dando información, cubriendo todas esas necesidades que tiene la persona. Pero justo con esas sesiones informativas
podemos tener una mejor evolución y verdaderamente el paciente y la familia te lo agradecen. Porque lamentablemente siempre andamos a las carreras, tenemos muchos pacientes y es un poquito complicado, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del ambiente institucional. Claro. Hablábamos y bueno, mencionaban las dos, me llamó la atención que mencionaron una frase, ayudar a bien morir, que es como una frase importante dentro de cuidados paliativos. Pero creo que muchas veces la gente lo confunde con eutanasia y creo que vale mucho la pena clarificar conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, doctora Gina? Sí, saben, antes de la diferencia, legalmente no nos ha ayudado porque apareció tanatología, después cuidados paliativos. Entonces, hay mucha duda de, entonces, ¿a qué hora viene el tanatólogo o usted es tanatólogo? Cuando la tanatología es un instrumento de los cuidados paliativos. También se publica para la Ciudad de México la eutanasia, está autorizada, pero estaban solamente utilizando los vocablos griegos del bien morir. Entonces la verdad es que eso causa mucha confusión. Sí. Los cuidados paliativos realmente tienen el punto de la sacralidad de la vida. Significa que para nosotros cada día que el paciente viva es sagrado, pero visualizamos ese proceso de morir para que entonces de una forma natural, creo que esa sería la diferencia de la eutanasia y los cuidados paliativos. Cuidados paliativos va trabajando el día a día para que pueda mejorar los síntomas, medidas de confort, cómo está la familia cuidando, para que llegue una muerte natural, pero trabajamos de forma anticipada con documentos como voluntad anticipada de, oiga, y cuando llegue este proceso, ¿qué quiere? Que lo reanimen, que lo intuben, alimentación artificial, control de síntomas y de dolor, incluso una sedación paliativa. Entonces la verdad es que en términos confunde. Quiero hacerles poner otra paciente como ejemplo. Conocí en esta semana a una paciente, 32 años, Susana, y llegó en una silla de ruedas con su papá. Un Karnofsky de 40, un ECOG de 3, 4, la verdad es condiciones, y ya habían dejado el servicio de onco fuera de manejo. Entonces esta paciente, aunque decía, sí, sé que voy a morir, pero estaba con el dolor en descontrol por la movilización. Entonces, negociando con ella de, oiga, si en esta semana mejoro el dolor, pero evite la movilización, sabiendo que el proceso de morir se acerca. Esta paciente tiene 2 hijos menores de edad. Entonces habrá situaciones donde el paciente diga, pues sí me voy a morir, pero esa fe y esperanza de decir, a lo mejor ocurre un milagro, justo ahí donde paliativos hace una negociación de no pierda su fe, su esperanza, pero podemos mejorar y vamos por un lapso. Yo negocié con ella y su papá porque también el papá decía, oiga, y el ejercicio y la rehabilitación y cómo va a comer. 32 años y 2 hijos menores de edad. Entonces la verdad es que son casos complicados donde por favor todos los urólogos tengan a su paliativista a un lado, a su equipo. Les vamos a dejar sus teléfonos. Porque negociamos y a veces nos vamos por días o por semanas para ir viendo qué va sucediendo, pero dejando muy claro, paliativos respeta la sacralidad de la vida. Hay un momento para nacer y morir, no lo aceleramos, no lo acortamos, ni lo prolongamos, sino que va a llegar de forma natural cuando tenga que llegar, pero ¿cómo vamos a lograr ese momento? Es importante. La eutanasia es, yo administro intencionadamente dosis letales, y hay cursos específicamente para ellos en los países que está autorizado, para que esta dosis letal que se administre pare su corazón y genere directamente la muerte. Me parece muy interesante el enfoque que tienen, muy integral, sobre todo hacia las familias, que muchas veces no lo vemos. Es decir, nos centramos en el paciente, pero no en el contexto que hay alrededor de él. Como usted, los ejemplos que nos han puesto, hijos, padres y demás. ¿Qué estrategias hay en cuidados paliativos para atender las necesidades de la familia? Bueno, hay muchas. De primera mano, yo pondría la comunicación, ¿no? La comunicación con el paciente y con la familia, porque lamentablemente a veces atendemos a personas, a seres humanos que ya pierden completamente la autonomía y dependemos de un familiar para ir tomando las decisiones. La segunda es la capacitación. La capacitación no solamente en, mira, vas a limpiar esta sonda de esta manera o vas a administrar este medicamento de esta otra, sino también en las habilidades emocionales que se tienen que ir adquiriendo, porque así como la sufre el paciente, la sufre la familia, ¿no? Al ver a un ser querido que va declinando, que tiene síntomas y demás, ¿no? Entonces tenemos que capacitar en esas estrategias emocionales.
También, obviamente, se puede ir trabajando con el área emocional, la parte de un duelo anticipado, o sea, de qué va a ir pasando con estos cambios que va a ir presentando la persona, obviamente que esté postrada, que vaya acercándose a ese proceso de muerte, la toma de las decisiones, pero también el ir cubriendo o vigilando el proceso de duelo. Serían algunas de las estrategias. Y no dejar de lado que durante estos eventos, que son obviamente muy fuertes de vivir emocionalmente, a veces las familias se organizan increíble o se desorganizan horriblemente, ¿no? Entonces, el procurar que no se sobrecarguen, ¿no? O también que claudiquen, ¿no? Porque al final del día, si llegan a claudicar, el paciente pues ya no va a recibir el cuidado que se requiere, ¿no? Creo que serían algunas de las intervenciones por mencionar. Me parece muy interesante que en el enfoque de su especialidad entra una palabra y un área importante para algunos, no para todos, la espiritualidad. Y es que ciertamente los médicos pues como que tendemos, creo que ahora más que antes, a tener un pensamiento, podríamos decir, científico, objetivo. Y es raro que nos involucremos con estos aspectos del paciente. Hablamos también de tanatología. ¿Qué tan importante es la espiritualidad y la tanatología en cuidados paliativos? Fundamental, porque saben, en cuidados paliativos aprendemos a ver a cada ser humano con una enfermedad en una dimensión física o biológica, emocional, social y espiritual. Entonces, la verdad es que ¿quién no ha tenido una situación difícil y abre la cartera y aparece una imagen? ¿O quién no ha estado invocando, Dios mío, que este diagnóstico, que el tráfico, que el estacionamiento? Realmente en situaciones difíciles aparece en la mayoría de veces algo religioso. Ese es un reto que uno tiene muy ligado a la dimensión espiritual, solo como si fuera la religión. Y entonces aquí es importante, hay un especialista que también forma parte de los grupos de cuidados paliativos que aborda las necesidades espirituales, se le llama capellán clínico o consejero espiritual. Y entonces fíjense que tiene la capacitación formal y la acreditación para poder acompañar a un paciente en cualquier momento del proceso de enfermedad, para que pueda abordar necesidades espirituales. Y es que si en la definición de paliativos dice abordar sufrimiento, estamos a la mitad si solo abordamos algo físico, algo social. Tenemos que conocer qué creencias tiene el paciente. La ley, la norma de cuidados paliativos del 2014 dice que necesitamos conocer esta dimensión para abordar o para ofrecer un traje a la medida, lo que sería un abordaje completo. En México, bueno, la mayoría somos católicos, pero por ejemplo, ¿qué pasa con un paciente que no profesa alguna religión? ¿Cómo puedes abordar ese aspecto? Sobre todo, algo que nos pone así como que rechinando los dientes es cuando aparece un paciente testigo de Jehová que necesita una transfusión, sí. Y ahí es donde uno como que se paraliza un poco. Pero fíjense, ¿qué es lo importante hablando de la espiritualidad para abordar necesidades? Que hay instrumentos sencillos para poder saber, por ejemplo, está este instrumento que se llama FICA, en donde aborda cuál es su fe o creencia. ¿Es católico? ¿Cree en la Santa Muerte? ¿Es testigo de Jehová? En lo que es la I de importancia. ¿Qué tan importante es para usted para aplicarlo ahora en este proceso de enfermedad? La C de comunidad, si pertenece a algún grupo religioso o espiritual, y la A de acción. Fíjense que espero pronto publicar un piloto de 100 pacientes de uro y gine, y algo que me ha sorprendido es que tienen claras los pacientes sus necesidades religiosas o espirituales. Ha sido más bien un reto profesional que no tenemos esa formación, porque a la hora de que contestan dicen yo soy religioso, soy católico, lo que más motiva mi vida son mis hijos, no tengo un grupo que me apoye. Pero una sorpresa, en la A de acciones, ¿cómo quiere que su equipo le apoye? La mayoría dice, sean empáticos, díganme la verdad, sean honestos, trátenme bien. Entonces ha sido un reto profesional que muchas veces creemos que la ciencia y la espiritualidad están divorciados. Y realmente hay ya más publicaciones científicas. Y aquí la invitación es que tengamos presente que la dimensión espiritual nos va a ayudar para que el paciente pueda comprender, pueda decidir y tenga hasta un buen morir cuando eso corresponda.
Me llama mucho la atención que al inicio de esta plática la doctora Luz comentaba que el paciente que recibe cuidados paliativos, particularmente cuando está en una etapa, podríamos decir, final de su vida, se replantea cosas como sentido de trascendencia, de fe, etcétera. ¿Podríamos decir que los cuidados paliativos de alguna manera moldean el concepto de esperanza al final de la vida? Siempre decimos que la esperanza la cambiamos de lugar. Bueno, y quiero clarificar esto. No tenemos la esperanza de poder recibir un tratamiento que nos cure, pero podemos tener la esperanza de tener un buen control de síntomas y obviamente un proceso de muerte digna, ¿no? Y cuando hablo de muerte digna me refiero, sí, a tener un profesional o profesionales calificados para poder atender todas las necesidades que vamos a tener dentro de este proceso, el contar con los medicamentos para poder abordarlo y también, obviamente, el poder contar con ese acompañamiento familiar, multiprofesional y demás. Y tener autonomía en las decisiones que vamos a ir tomando a lo largo de los días, los meses o los años. Nadie nos enseña a dar malas noticias, es una realidad. Creo que yo puedo decir que yo aprendí a hacerlo a la mala durante la residencia. ¿Qué es lo recomendado hacer para dar una mala noticia? Existen entrenamientos específicos y herramientas. La que utilizamos en el INCAN se llama Bookman y es preparar el lugar, desde dónde voy a dar la mala noticia, pero tener los detalles del paciente, porque me va a preguntar qué diagnóstico, qué etapa, qué pronóstico, cómo le fue con el manejo con abiraterona, por ejemplo. Entonces, paso número 1, preparo el lugar. Paso número 2, ¿qué sabe el paciente? Y cuando uno pregunta qué sabe, yo lo veo como las piezas del rompecabezas, porque justo con esas piezas, la integración es cómo yo lo armo para que pueda el paciente comprender. Oiga, sí sé que tengo un cáncer que está avanzado y que se fue a los huesos, por ejemplo. Ah, bueno, fíjese, don Luis, que ese cáncer que dijo que se fue a los huesos significa que al ir avanzando sale fuera de un tratamiento que lo va a curar. Fíjese que la cirugía en la que ha pensado, justo de ahí desmitificamos y somos concretos. Porque de ahí ya viene el paso 4, que es yo brindo la información, para después de ahí yo voy a dar la contención y en el último es qué les voy a ofrecer. Y justo cuando se sientan con las manos vacías de este paciente, ¿qué va a pasar? Ahí es donde pueden echar mano de paliativos para una reunión familiar, para que facilitemos ¿y ahora qué sigue? Porque ya no le voy a dar tratamiento. Claro. Imaginen que es como dar el relevo, bueno, démelo usted a mí, doctor Alex, me dé el relevo para, ya no hay sus tratamientos porque lo dañarían, pero ahora sigue cuidados paliativos, porque para paliativos siempre hay algo más que ofrecer para que ese paciente viva lo mejor cada día de su vida y muera de la mejor forma y apoyar a la familia. Escenario real. Muchas veces das el diagnóstico o platicas con la familia antes con el paciente y la familia te dice, ok, doctor, pero por favor no le diga. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Bueno, esto tiene un nombre, ¿no? Y se llama conspiración del silencio. En el ideal debemos de realizar un abordaje acompañado de un profesional de la salud mental para verificar cuáles son las causas, obviamente de no querer dar esa información, ¿no? En muchas ocasiones la familia dice, bueno, es que ya no le va a echar ganas o se va a deprimir o de pronto la evolución va a ir peor, ¿no? Pero también estamos desaprovechando una oportunidad rica de que el paciente pueda cerrar sus ciclos, de que pueda entender por qué los tratamientos no están funcionando, ¿no? O también de hacer algunas cosas pendientes, inclusive legales, ¿no? Testamentos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, evidentemente nosotros como profesionales de la salud tenemos como responsabilidad el brindar la información si la persona lo solicita, ¿no? Es un derecho del paciente. Pero podemos acompañarnos para averiguar con la familia cuáles son las causas, qué es lo que está sucediendo y por qué no quieren dar esa información. Y evidentemente se puede hacer una valoración de la persona para ver si está en capacidad, sí, obviamente, de comprender, de tomar las decisiones y de recibir esa información y acompañar nuevamente, digamos, en conjunto para que se pueda brindar
obviamente, el diagnóstico, el pronóstico y demás, e ir tomando decisiones compartidas. No es una situación que podamos resolver en 2 minutos, ¿no? O sea, lleva un proceso. Pero sí recordar que pues obviamente estaríamos perdiendo la oportunidad de todas estas situaciones que estamos mencionando, ¿no? ¿Cuál es la actitud que suelen tener los pacientes en esta situación ante un diagnóstico que eventualmente va a sobrepasar su vida? Es decir, que la enfermedad les va a ganar. ¿Es mayormente miedo, es enojo? ¿Se vive también como esas etapas de duelo que todos estudiamos en la carrera? Sí, sí, sí. Saben, la mayoría de pacientes quiere saber, a pesar de que saben que la información que van a recibir va a cambiar su forma de vida, realmente el paciente quiere saber. Y sí, realmente va a estar atravesando estos procesos de etapas de duelo que no llevan un orden. De repente hoy el paciente puede decir, sí, ya lo comprendí, de repente puede venir en negociación, no, ya estoy pidiendo un milagro. Entonces realmente aprendemos a ser flexibles porque visualizamos al paciente y su familia como un binomio y el equipo de paliativos debe de ir pues a su ritmo realmente, buscando una oportunidad para hablar de voluntad anticipada, no esperarnos hasta que el paciente esté en agonía que no pueda decidir, sino cómo yo voy creando ese momento, esa confianza con este paciente para, oiga, y ahora hablemos de directrices anticipadas. ¿Qué decisión, este documento, su familia? Realmente vamos quitando pesos que causan distrés al paciente, a la familia. Entre la misma familia a veces, Sí. ¿no? Por las diferencias o percepciones diferentes entre familiares de cómo tratar o qué hacer y qué no hacer en su Sí. familiar. Sí, porque el paciente se preocupa por la familia. ¿Qué va a pasar con ellos una vez que yo muera? ¿O qué va a pasar y cómo van a tomar decisiones? Justo la voluntad anticipada pues alivia en ese punto. Buscamos o tratamos de, mejor dicho, tenemos la percepción de cuidados paliativos igual a manejo de dolor, por alguna razón también. ¿Por qué cree que es esa percepción? Porque es lo que más les preocupa a los pacientes en este estado, tener dolor, ser una carga, perder autonomía. Pues pueden ser varias razones. Primero porque el dolor pues, es uno de los síntomas más frecuentes, ¿no?, en las personas que están atravesando un proceso que los puede llevar al final de vida. Y otro es que, al menos en nuestro país, las unidades de cuidados paliativos generalmente surgieron de unidades o clínicas del dolor, ¿no? Entonces, ese es un punto, ¿no?, el pensar en que solamente podemos tener ese alcance, ¿no? Pero como ya vimos hace un rato, estamos cubriendo diferentes dimensiones, que sería la dimensión física, la emocional, la social y la espiritual. Me imagino que por el tipo de pacientes que ustedes tratan, pues han aprendido mucho, incluso hasta lecciones de vida, por la trascendencia que tienen pues este tipo de padecimientos. No he estado yo en una situación así con algún familiar todavía, pero enfrentarte a un pronóstico de que sabes lo que va a ocurrir, pues definitivamente que debe de mover muchas cosas. ¿Hay alguna enseñanza en particular de vida que a lo largo de su profesión, de su especialidad han aprendido? Sí, claro, en todos los días creo, pero hoy recuerdo el caso de Julio, tiene 45 años, tiene cáncer de próstata en etapa clínica 4, atípico. Cuando lo conocí pensé que iba a ver a un paciente enojado. La verdad es que este paciente está escribiendo un libro al día de hoy que se llama No era cáncer, no era Aries, era cáncer, porque Aries es su signo del zodiaco. Entonces la verdad es que me mostró la resiliencia. Le pregunté a Julio cómo le hace con un diagnóstico, sabiendo un pronóstico, porque genuinamente sabe lo que está sucediendo. Tiene 2 hijas menores de edad, de 12 y de 8 años, que quieren ser médicos, curiosamente en este proceso de su papá, pero Julio me compartió que se permitió llorar por 2 semanas al menos, se rompió, él así lo explica, y después, considerando que su motor de vida son sus hijas, es que pudo levantarse para poder decir cómo voy a enfrentar el cáncer. Él es constructor, él en esta semana me visitó y está haciendo ahora cosas manuales porque es proveedor de familia también. Entonces ha buscado otra forma de cómo de alguna manera pues esto del dinero, cómo poderlo cubrir. Pues la verdad es que la resiliencia y la trascendencia. Entonces la verdad es que les pregunto regularmente cómo le hace, porque
honestamente, atravesar una situación así, no sé qué le pasaría a Gina, pero cuando me dicen y digo, sí se puede en el día a día disfrutar de la vida, sí se puede en el día a día tomar decisiones, cómo queremos vivir y morir, en el día a día darle el valor a lo verdaderamente importante, sí se puede. ¿Alguna enseñanza o alguna experiencia que nos quiera compartir al respecto? Pues bueno, particularmente en algún momento de mi vida estuve casi al final de mi vida y la realidad es que te pones a pensar en muchas cosas, ¿no? En tu familia, en el sufrimiento que puedes experimentar como tal y si realmente valió la pena todo lo que viviste, ¿no? Entonces yo lo que podría comentar es que lo que he aprendido de mis pacientes, de mis colegas y de toda la gente que me ha acompañado durante este proceso es a vivir cada día como si fuera el último, porque no sabes si mañana va a haber un nuevo día. Y yo creo que muchas de las personas que nosotros atendemos piden eso, un día más de vida, ¿no? Porque siempre te quedas con la idea de, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho aquello? ¿Y si hubiera viajado? ¿Y si hubiera plantado un árbol, escrito un libro? No sé, ¿no? Entonces, a vivir la vida de la manera más plena posible. Yo creo que una de las razones por la cual a veces también como profesionales de salud nos cuesta abordar a estos pacientes es justamente por el componente emocional, por esa contratransferencia que a veces se habla y que a final de cuentas pues genera también un impacto en nuestra persona. Aunque no queramos dar una mala noticia, que un tratamiento no vaya como queramos, pues por supuesto que afecta al médico tratante también. En el episodio pasado justamente tuvimos a una invitada que nos hablaba acerca de estrategias para mejorar, digamos, estos aspectos con mindfulness y cómo compartir burnout. Pero específicamente con estos pacientes, ¿qué nos puede ayudar? Yo les pregunto honestamente, ¿cómo hacen ustedes para no no quiero decir no perder la objetividad, pero para no sentirse tristes? ¿Cómo lo hacen? Porque la verdad es que es una tarea, desde mi punto de vista, muy, muy admirable. Pues justo como comentabas, Alex, los cuidados paliativos nos muestran la fragilidad del ser humano. Entonces, una recomendación que yo he seguido y que hago para ustedes justo es el cuidado espiritual, esa dimensión que tenemos invisible, y es que en el momento en que identificamos realmente cuál es nuestra espiritualidad, que está ligada a sentido, propósito y trascendencia personal, pero también está ligada a relación con uno mismo, con los demás y con un ser supremo, pero también está ligada a ser, hacer y tener. Son 3 tríos. La verdad es que cuando en paliativos hubo respuestas que ya no tenía por mi formación científica, incluso por mi historia de vida, la verdad es que esas preguntas las fui analizando a través del matiz de lo que era la espiritualidad. Y al día de hoy, ese bienestar que me brinda la espiritualidad no me quita de adversidades, no me exenta de que yo sienta esta compasión y a lo mejor hasta unas ganas de llorar con un paciente, porque somos seres humanos. Pero sí me permite visualizarme cómo yo le puedo ayudar. Y esta lección que hoy me enseña, cómo usted también me está mostrando algo. Entonces aquí quiero hacer un paréntesis para invitarles. Fíjense que tenemos en el INCAN una estación de radio que se llama Estéreo Incansable, y justo los miércoles a las 7:45 estoy participando en un podcast 15 minutos que se llama Cuidado Espiritual. Te pasaré después la liga. Estamos creando videos, estamos por publicar un libro de cuidado espiritual, porque en verdad solo atrévanse a tocar, a visualizar en la dimensión espiritual que cada uno tenemos, y lo que hacemos al día a día, si lo apostamos al sentido y la trascendencia, las cosas cambian maravillosamente. Desde esta encomienda que tiene como presidenta de una asociación médica, ¿qué es lo que está impulsando en cuidados paliativos o qué es lo que intenta cambiar en nuestro entorno actual? Muchísimas cosas. Para empezar, la visibilidad. La visibilidad de una disciplina que puede compartir con otras disciplinas, ¿no? El cuidado paliativo no está
peleado con el cuidado curativo, como lo hemos ido mencionando, el poder trabajar en equipo con diferentes profesiones, el poder educar, ¿no? Educar desde que nos estamos formando en el pregrado y también obviamente en el posgrado. La parte de tener acceso a medicamentos, porque lamentablemente muchos de nuestros pacientes requieren algunos fármacos opioides para el control del dolor y otros síntomas y que no los hay. El poder también contar con una infraestructura disponible, adecuada para brindar estos servicios y pues obviamente el ir acompañando o gestionando en la parte normativa. Muy importante mencionar que los paliativistas siempre hacemos frente, ¿no?, a muchas adversidades y tenemos una resiliencia increíble, ¿no? Y siempre estamos tratando con seres humanos en una disciplina que es muy humana y que requiere mucha visibilidad. Y no dejar de lado también que necesitamos datos y estadísticas de cómo estamos en nuestro país. Ya lo estamos haciendo en alianza con el Observatorio Latinoamericano de Cuidados Paliativos porque a través de esas cifras podemos determinar qué se necesita, ¿no? En qué andamos mal en profesionales médicos, en hacer un diagnóstico, medicamentos, etcétera, para poder hacer un diagnóstico situacional y evidentemente saber cuáles son las fortalezas y cuáles son los retos que tenemos que ir enfrentando. Pues bueno, hemos aprendido mucho. Vamos a hacer ahora una dinámica. Yo les voy a leer una frase y ustedes me van a decir si es un mito, si es realidad o depende, y muy brevemente nos van a explicar por qué, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con la doctora Gina. ¿Los cuidados paliativos significa que ya no hay nada que hacer? Falso. Falso. Realmente hemos dicho que hay mucho que hacer hasta el último respiro del paciente y aun cuando el paciente fallece, Paliativos trabaja para un taller de duelo para la familia. ¿Hablar de muerte le quita esperanza al paciente? No, el hablar de muerte es un proceso natural y podemos acompañarlo a través de los cuidados paliativos para que esto se dignifique. ¿Suspender un tratamiento puede ser éticamente posible? Sí, es cierto, porque hay términos que vienen en la bioética y la legalidad para poder establecer que podemos hacer un cambio de la meta terapéutica. ¿La familia sabe mejor que el paciente qué es lo que el paciente necesita? Pues yo diría que la familia y el paciente saben lo que se necesita. Sería una situación compartida. ¿Hablar de cuidados paliativos acelera el deterioro emocional? Falso. Realmente en cuidados paliativos abrimos ese baúl, esa caja de Pandora. Algo culturalmente que tenemos es guardar la depresión y la ansiedad en el último rincón y justo cuando aparece una enfermedad resaltan. Entonces, cuidados paliativos ve la manera del abordaje multidimensional de abrir y trabajarlo. ¿Morir con dignidad debería ser una prioridad médica? Es un derecho y es un derecho para todos. ¿Todo paciente con cáncer debería de conocer cuidados paliativos? Sí, solamente sí pónganse de acuerdo con su paliativista, porque si me mandaran a todos, no podríamos. Ya depende de ello por un protocolo, sí a todos. ¿La espiritualidad puede mejorar la calidad de vida? Sí, es un punto muy importante para poder mejorar la calidad de vida, la calidad de la atención y de todo. ¿Los cuidados paliativos deben de participar en tumor boards? Los cuidados paliativos sí deben de participar. ¿La tanatología tiene que integrarse desde etapas tempranas de la enfermedad? No, porque es parte de los cuidados paliativos. Visualicen cómo de mis 10 dedos, esta es la tanatología, solo es una herramienta. Realmente lo que se busca y lo que se ha trabajado posicionar y visibilizar son cuidados paliativos. Ahora en esta nueva dinámica que se llama ping pong, yo les voy a leer una frase y ustedes me van a decir solamente una palabra, la primera palabra que se venga a su mente, ¿vale? Entonces, una palabra que defina cuidados paliativos. Humanidad. Lo más difícil de acompañar a pacientes terminales. La no aceptación. Un error frecuente de los médicos sobre la percepción de cuidados paliativos. El paternalismo. Algo que los pacientes necesitan más durante su etapa final de vida. Cuidado. Una habilidad indispensable en medicina paliativa. La comunicación. ¿Qué conversación nunca debemos evitar? ¿Qué conversación nunca deberíamos evitar? evitar? Los deseos del paciente.
Lo más importante al final de la vida. Acompañamiento. Una palabra que describa dignidad del paciente. Humanidad. Algo que el médico debe aprender sobre la muerte. Es natural. Algo que nunca deberíamos olvidar como médicos. Que somos seres humanos. Un síntoma que nunca debe de minimizarse. El dolor. Algo que la medicina debería aprender sobre morir. Que es un proceso. Ya para cerrar esta plática tan amena y la verdad tan enriquecedora con ustedes dos, si me pudiera, doctora Luz, resumir en 3 puntos como closing remarks de este episodio para la gente que nos está escuchando y viendo, ¿qué debería cambiar urgentemente en la forma en que vemos los cuidados paliativos un urólogo? Debería de cambiar el concepto de que son para el final de la vida. El cuidado paliativo puede ir de la mano con un cuidado curativo y debe ser de manera integral. Doctora Gina, igual, resumido, ¿qué significa acompañar bien a un paciente? Tratarlo como una persona con una enfermedad. Ser claros, honestos, conocer sus deseos, conocer quién es ese ser humano y ofrecer alternativas médicas que brinden un bienestar. Hoy entendimos algo muy importante y es que los cuidados paliativos no significa abandonar, significa escuchar, acompañar, aliviar. Y es que cuando parece que ya no podemos curar, todavía podemos hacer mucho. Los cuidados paliativos nos queda claro que son parte esencial de un tratamiento de un paciente con cáncer. Agradezco enormemente a la doctora Templos y a la doctora Domínguez por acompañarnos en este espacio. Agradezco también al Laboratorio Estelas por apoyarnos como sponsor de este capítulo y a todos ustedes que nos escuchan y nos ven, los sigo invitando a que se conecten y a que reciban las notificaciones suscribiéndose a los diferentes canales de comunicación en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y YouTube. Esto fue UroTalks, el podcast de la Sociedad Mexicana de Urología en su episodio número 8 y recuerden que juntos trascendemos.